están? Buenas tardes. Los saludo después de unas semanas en las que tuve mucho trabajo y no pude aquí compartir con ustedes las reflexiones que hemos estado haciendo sobre el tema de la violencia en contra de las niñas y en contra de las mujeres. Entonces, como lo prometido es deuda, hoy vamos a platicar de todos esos mitos que existen alrededor de la violencia que se comete en contra de las mujeres. Por ahí de repente se dicen frases como, ay, ahora resulta que todo es violencia. Bueno, pues hoy le vamos a dedicar a platicar y a deshacernos de 8 grandes mitos que existen sobre la violencia que se comete en contra de niñas y de mujeres. Y también les quiero avisar que muy pronto, a través de otro de estos videos, los voy a estar invitando para que me acompañen a desarrollar un programa que estamos haciendo en el municipio en el que yo nací y en el que yo vivo, que es el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, porque de la mano de un gran amigo regidor, Gumecindo Aguilar, y de un líder, un chavo muy comprometido, José Luis Montero, estamos desarrollando un proyecto que se llama Ciudad Mujer. ¿Y qué se trata? De llevar a cabo un conjunto de acciones para que el municipio de Nezahualcóyotl, donde vivimos los tres, sea un municipio que promueva la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ya les estaré contando con mayor detalle. El día de hoy vamos a platicar específicamente sobre el tema de los mitos que hay alrededor de la violencia. Yo espero que estos contenidos nos puedan servir para hacer conciencia, para animarnos al cambio personal y para que de esa manera vayamos cambiando la cultura, los patrones de comportamiento y vayamos teniendo un país, un estado, un municipio, una comunidad más igualitaria entre hombres y mujeres. Entonces, ya no hay más preámbulo, vamos a entrar al tema de los mitos de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y bueno, entonces, vamos a empezar con estos mitos. El primero de los mitos que quiero compartirles es esta idea de que la violencia que se comete en contra de mujeres y de niñas solo le pasa a las mujeres que son pobres. Hay una falsa idea de que solamente en las clases más desfavorecidas económicamente o que socialmente se consideran como clase baja, es donde ocurre la violencia. Si bien es cierto, es un ámbito, un sector de la sociedad en donde la violencia en general suele presentarse con mayor frecuencia, no es exclusiva. La violencia en contra de las mujeres no solo ocurre a las mujeres más pobres del país o a las mujeres más pobres del mundo, sino que también se puede presentar en todas las clases sociales. La violencia no respeta clase social. No es que solo le ocurra a las mujeres de clase baja o las de clase media y las de clase alta estén liberadas. Y aquí les pongo un ejemplo que seguramente de manera muy lamentable todos nos tocó escuchar a través de los medios de comunicación. Y es el caso de Abril Pérez Zagaón. Abril era la esposa de un individuo que pues era muy adinerado o era una persona que tenía dinero, era un CEO de una empresa transnacional. Y yo creo que lo último que se podía decir es que Abril en su relación de pareja, en su relación familiar, pues vivía una situación de carencia económica. Y sin embargo, pues como todos sabemos la historia, su pareja trató de matarla agrediéndola con un bat. Su hijo intervino y logró frenarlo. Después ella lo denunció y cuando ella viene a la Ciudad de México, ella vivía en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Cuando viene a la Ciudad de México a ratificar la denuncia, un par de hombres la asesinan. La asesinan incluso enfrente de sus hijos. Entonces, creo que este es un ejemplo muy claro de que la violencia no tiene que ver con si eres pobre o no eres pobre. Le pasa a todas las mujeres, le pasa a las mujeres de todas las clases sociales. Entonces, primer mito, solo le pasa a las pobres, no es cierto. Le puede pasar a mujeres de todos los sectores sociales. Resulta que aquí hay otro mito. Le pasa solamente a las mujeres que no tienen educación.
las que son, es por la ignorancia, porque no saben, porque no conocen sus derechos. Y aquí es otro mito que tenemos que quitarnos de la cabeza. Si bien es cierto, las mujeres que tienen una mayor instrucción escolar pueden tener un mayor acceso a información y pueden tener el conocimiento a lo mejor de sus derechos, lo cierto es que las causas de la violencia son causas que se deben a patrones culturales y a valores instalados en la sociedad, que no importa si eres una mujer que tiene estudios o que tienen un doctorado o una maestría o una licenciatura, o si eres una mujer que no estudió la primaria o que a lo mejor solamente terminaste la primaria. La violencia no respeta estas diferencias de escolaridad. Y ahí les quiero compartir un poquito lo que me pasó a mí. Fíjense, cuando yo viví violencia de parte de mi expareja, pues yo ya tenía una licenciatura y una maestría terminada, y mi expareja no era precisamente un hombre que dijéramos, ay, pues es que es un ignorante. No, él era médico y tenía una especialidad médica, es decir, ambos éramos personas que teníamos una preparación académica pues bastante amplia, y esto no fue un límite o no fue una circunstancia que excluyera la posibilidad pues de lo que ocurrió, de que hubiera agresiones verbales, físicas, emocionales, incluso hasta económicas. Entonces, no es una limitante, le pasa a todas las mujeres con todos los niveles de instrucción. Y aquí incluso les comparto una nota que se publicó en un periódico español, El País, en donde dice que precisamente las mujeres que tienen mayor nivel de instrucción académica, a veces es más difícil que puedan denunciar o que puedan compartir con alguien lo que les pasa. Y esto ocurre precisamente porque se supone, y lo digo, lo pongo entrecomillado, que pues a ellas no les debería pasar, ¿no? Porque pues son mujeres que tienen mayor información, que tienen mayor preparación, entonces ¿cómo les va a pasar? Eso pesa mucho en las mujeres y por eso es que a veces se tardan más tiempo, ¿sí? En denunciar que están viviendo violencia. Entonces, segundo mito, solo le pasa a las mujeres que no tienen instrucción académica. Falso. Le puede pasar a todas las mujeres independientemente de su nivel académico. Tercer mito. Ay Dios, aquí me regresé. Tercer mito. Le pasa solo a las mujeres que están casadas y que tienen hijos. Falso. Tampoco es cierto que le pase solo a las mujeres que están, digamos, casadas como tradicionalmente se conoce, o que viven con su pareja en unión libre, en concubinato, como le queramos llamar. Le pasa a mujeres incluso que no tienen una relación formal, que viven en un noviazgo. Y aquí les quiero traer otra vez un caso muy dramático, un caso muy doloroso, que le ocurrió a una chica en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y que fue precisamente asesinada por su novio. Ellos ya tenían una relación, que era una relación pues donde había violencia, donde él cometía violencia de diversas formas en contra de ella, hasta llegar a cometer un feminicidio. Entonces, no se necesita ser casada, no se necesita tener hijos, no se necesita vivir en ese esquema tradicional de las mujeres, ¿no? Que ya tienen una vida en familia, sino que la violencia de género se empieza a desarrollar desde el noviazgo. Por eso es muy importante que todos nosotros estemos conscientes desde qué momento se comienza a gestar esta posibilidad de vivir acciones o actos de violencia en contra de nosotras. Porque si lo identificamos de manera temprana, vamos a poder frenar esta situación. Entonces, siguiente mito quitado de nuestra vida, que es que solo le pasa a las mujeres que viven en matrimonio o con hijos. También puede pasar desde el noviazgo y muchas mujeres viven violencia por parte de sus novios. Entonces, este mito hay que sacarlo de nuestra mente. Siguiente mito. Y era mucho como de las abuelas, ¿no? No, mira, pues con el paso de los años se va a calmar.
O sea, conforme se vaya haciendo más viejo el agresor, pues se le va a ir quitando lo violento. Y no es cierto. La verdad es que hay datos muy importantes de mujeres que son que viven en la tercera edad, que son adultas mayores y que siguen viviendo violencia por parte de sus parejas. De verdad, son casos muy trágicos porque hay mujeres que llevan una vida entera, 30, 40, 50 años viviendo violencia emocional o física por parte de sus parejas. Entonces, la violencia, la agresividad de un agresor no se quita con la edad. Se va a quitar en el momento en el que nos decidamos como país, en que las instituciones del Estado se decidan a implementar políticas públicas y medidas que ayuden a esos hombres que son agresivos a rehabilitarse. Y en la medida en la que como sociedad, mujeres y hombres, nos animemos a cambiar nuestros valores, a instalar en nuestra vida cotidiana valores con perspectiva de género y nos animemos a que nuestros patrones de comportamiento en nuestras relaciones sean patrones rodeados de valor y de claves en convivencia de paz. Entonces, no es cierto, la agresividad no se quita con los años. Por el contrario, muchas veces aumenta. Otro gran mito y que a veces se dice con palabras muy agresivas y muy hirientes en contra de las mujeres. Lo voy a decir como coloquialmente luego lo dicen, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres son unas huevonas y como no quieren trabajar, quieren que alguien las mantenga y pues por eso están ahí con el marido, aunque el marido les ponga unos fregadazos, ¿no? La verdad es que no es cierto. Las mujeres, y me ha tocado escuchar la historia de muchas, que no es que estén en una relación en donde viven violencia porque no quieran trabajar o porque quieran que alguien las mantenga. Hay algunas mujeres que tomaron la decisión de no trabajar para cuidar a su familia, para cuidar a sus hijos. Y aquí les quiero compartir 2 datos y una anécdota. El primer dato es que las mujeres que están en su casa trabajan, realizan un trabajo que se llama trabajo no remunerado. Y ese trabajo tiene un peso en la economía del país. O sea, fíjense lo importante que es. Más del 23% del Producto Interno Bruto, o sea, de toda la riqueza que se genera en el país, que generan todas las personas que vivimos en él, en México, lo viene del trabajo no remunerado. Y más del 75% de ese trabajo lo hacen mujeres. Incluso si las mujeres que realizan ese trabajo del cuidado, que es cuidar a los hijos, a enfermos, a personas con alguna discapacidad, adultos mayores, administrar la casa, administrar los gastos del hogar, cocinar, limpiar, etcétera. Todo ese trabajo es tan importante que si no se hiciera, muchos de los que salen a trabajar fuera de casa a hacer un trabajo remunerado no podrían hacer. Entonces, es importante que entendamos que las mujeres, aun cuando estén en casa, trabajan mucho y eso tiene un peso económico. Pero fíjense muy bien, no solamente es ese trabajo que se considera, no, muchos consideran, eso no es trabajo, ¿no? Pues es que se dedica al hogar, no hace nada. No, no es así. Sino que muchas mujeres que están en su casa, que decidieron hacerse cargo del cuidado de su hogar, de su familia, además realizan otro tipo de actividades por las cuales sí reciben una remuneración. A veces esa remuneración es una remuneración complementaria en la familia. Otras, resulta que es hasta más importante que la que aportan aquellas personas quienes se dice que salen a trabajar y mantienen al hogar y mantienen la casa. Y yo les pongo un ejemplo de la cantidad de vendedores de catálogo que hay en el país. Más del 90% son mujeres. Y generalmente las ganancias que tienen por ese trabajo que realizan se queda en la familia y la dedican a su familia y a su casa.
Y muchas mujeres creen que eso no es un trabajo. Ay, pues es que nada más vendo el Tupperware o el Mary Kay o los viles de Jafra o, bueno, cuánta cantidad de productos por catálogo, ¿no? Los zapatos del Price Shoes o los de Andrea. Y entonces ellas piensan que ese no es un trabajo. Es un trabajo remunerado y es muy importante. Entonces es un mito que las mujeres estén en una relación donde viven violencia porque quieran que las mantengan. Y aquí les cuento la anécdota. Yo tengo una de las amigas a las que ayudamos en su rehabilitación. Ella, cuando decidió contarme su historia y que empezamos a ayudarla, yo le preguntaba, porque tenía mucho miedo, como ya lo dijimos en otro video, las mujeres que viven violencia viven con mucho miedo. Yo le preguntaba, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Te preocupa pues la cuestión económica? Y terminó contándome que ella mantenía a su marido. Ella se dedica a limpiar casas y entonces decía que pues era un infierno porque pues ella se la pasaba toda la semana trabajando y el fin de semana pues a veces el marido hasta le quitaba su dinero para irse a comprar unas cervezas, se ponía bien borracho y cuando se emborrachaba la golpeaba. Y entonces le decía, o sea, no dependes económicamente de él. Y me dice, no, al contrario, a veces él hasta me quita lo que gana. Y de ahí que tenemos que salirnos de este mito, porque el problema de que las mujeres estén atrapadas en el círculo de la violencia no es un tema material, no es un tema económico, es un tema emocional. Emocionalmente no tienen de dónde agarrarse para poder romper el círculo de la violencia. Por eso, para que logren romperlo, nosotros quienes estamos afuera y sabemos cómo funciona eso, tenemos que hacer cosas para que ellas puedan recuperar su autoestima, puedan revalorarse como personas y puedan tener una ancla emocional que les ayude a romper el círculo de la violencia. Entonces, este gran mito de que las mujeres no quieren trabajar y que por eso, como nada más quieren que las mantengan, es que están en una relación donde viven violencia, falso. Eso no es la realidad. Siguiente mito. Y fíjense, este es muy importante porque casi la mayor parte de las personas piensan que la violencia solamente es la violencia física. O sea, si no se te nota el moretón o el rasguño o no te rompen un brazo, la costilla, o se te nota de alguna manera que estás siendo violentada, entonces no es violencia. Y aquí me regreso a la frase que decía yo al principio, ¿no? Es que coloquialmente dicen, ay, es que ahora las viejas dicen que todo es violencia. No, no lo decimos nosotras. Lo dicen la Organización Mundial de la Salud, lo dice ONU Mujeres, lo reconocen todos los gobiernos. Hay diferentes tipos de violencia. Violencia física, violencia emocional, violencia económica y o patrimonial y violencia sexual. Y todas estas, algunas mujeres viven la física, pero hay mujeres, la mayoría, que vive violencia emocional. Si ustedes se fijan ahí en la gráfica que yo les pongo en la pantalla, dice que es la que tiene mayor incidencia. Y la violencia emocional, como lo veíamos en el video pasado cuando hablamos del violentómetro, pues puede ir desde burlas, desde descalificaciones, insultos, sobajar a las personas y atentar de manera cotidiana en contra de su autoestima. Entonces, no importa si no hay golpes. Hay otros tipos de violencia y tú debes saber que existen y que son un delito. Entonces, siguiente mito, no solo la violencia física es violencia, hay otros tipos de violencia y es importante que nosotros conozcamos estos tipos. Vamos a platicar de manera más detallada en otro momento para hablarles de cuáles son los tipos de violencia y las modalidades de violencia. Pero este es un gran mito. La violencia no necesariamente se traduce en un ojo morado y créanme, a veces la violencia emocional deja heridas más profundas que las de la violencia física. Entonces, este es un gran mito que hay que desterrar de nuestras vidas, sacarlo y dejar de pensar
que solo la violencia física es violencia. Ay, miren este mito, la verdad, en este sí nos tenemos que hacer el coco wash nosotros mismos para sacarlos de nuestra lenguaje, de nuestras interpretaciones. Y sobre todo aquí invito mucho a nuestros compañeros varones. Esta lucha tiene que ser de hombres y de mujeres, porque lo que aspiramos es a construir una mejor sociedad. Y se la he escuchado a muchos compañeros varones cuando tratan de justificar que pues la violencia pues la viven todos, ¿no? O sea, está en todos lados y también a los hombres les ocurre, porque siempre que vamos a platicar este tema en algún foro, en algún espacio, hasta en una plática de amigos, dicen, ay, lo que pasa es que ustedes son muy exageradas porque también a los hombres los violentan y a ver, y de esos no hablan y de esos no se ocupan. Y aquí les quiero dejar un dato, o bueno, dos datos y una reflexión que es una definición que es una diferencia sustancial entre la violencia que viven los hombres y la violencia que viven las mujeres. Primero, les van los datos. La frecuencia con la que se presenta la violencia en contra de hombres en el ámbito doméstico. 1 de cada 10. Mientras que 9 de cada 10 víctimas de violencia doméstica son las mujeres y las niñas. Entonces, pues obviamente no podemos comparar los niveles de incidencia entre una y la otra, las diferencias son abismales. Pero lo más importante es la diferencia que existe en la razón por la cual se violenta a hombres y a mujeres. Los hombres que viven violencia no viven violencia por ser hombres. Y en el caso de las mujeres, la violencia doméstica, la violencia feminicida, la violencia laboral, la violencia comunitaria, ocurre por el hecho de que son mujeres. Y esa es una diferencia importantísima y sustancial. Porque por eso, si podemos entender que a las mujeres las violentan y las matan por el hecho de ser mujeres, entonces vamos a avanzar un poquito más en la conciencia de cómo tenemos que cambiar la concepción que tenemos de los hombres y las mujeres. Y concebir que hombres y mujeres no solamente somos iguales ante la ley, sino debemos tener la misma igualdad de oportunidades, de derechos, y sobre todo, el derecho de tener una vida libre de violencia. Entonces, este sí es un gran mito que debemos desterrar de nuestras vidas porque no es lo mismo, las causas no son iguales, la frecuencia no es igual. Y si bien hay que atender la violencia que se comete contra los hombres, pues la que es una tragedia, la que es verdaderamente un problema público grandísimo y una tragedia que está costándole la vida a miles de mujeres. En este país, 10 mujeres son asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, este mito sí les pido, por favor, amigos, amigas, compañeros varones, hay que desterrarlo de nuestros argumentos y de nuestras ideas y preconcepciones. Y miren este otro mito, y ya me acerco un poquito a concluir con, este sería el octavo mito, es que pensamos o incluso socialmente se ha considerado, aquí les pongo hasta una impresión de una noticia que se hizo pues viral, que fue conocida por todos a nivel nacional, en donde se piensa que los agresores, o sea, los violentos, los hombres que son agresivos, son monstruos o tienen problemas mentales. Y aquí recordamos el caso del llamado monstruo de Ecatepec, que asesinó a más de 20 mujeres, que además convenció a la esposa para que le ayudara y ese tipo de cosas. Pero miren, cuando nosotros pensamos que los hombres que son violentos o que cometen feminicidios o que cometen violencia en contra de las mujeres son monstruos, estamos perdiendo de vista que no es porque tengan problemas mentales, sino perdemos de vista la causa real de la violencia. Y la causa real de la violencia es cultural.
Son un conjunto de patrones de comportamiento y de valores que las teóricas del feminismo le llaman, y de la perspectiva de género, le llaman el patriarcado. Esta idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres y esta estructura social que se ha construido alrededor de ello, que hace y que causa que se dé la violencia. No todos los hombres que cometen violencia en contra de las mujeres, incluso, me atrevo a decirlo, la mayoría de los hombres que cometen violencia en contra de mujeres y de niñas no son monstruos y no tienen problemas mentales. Viven en una estructura social con valores que se reproducen en toda la sociedad y que hace que cometan una violencia sistemática en contra de mujeres y de niñas. Entonces, quitemos este mito de que son monstruos. No son monstruos, son seres humanos que viven con patrones culturales y esos son los que tenemos que cambiar. Los patrones culturales, los valores que reproducimos como sociedad. En la medida en la que mujeres y hombres nos animemos a eso, vamos a empezar a cambiar nuestra cultura, vamos a empezar a cambiar esta visión no igualitaria y vamos a empezar a construir una sociedad más igualitaria, en donde estos monstruos y estos hombres con problemas mentales van a ser, como lo son hoy, una excepción y no una regla que estamos viviendo en toda la sociedad. Entonces, siguiente mito desterrado de nuestras vidas, no son monstruos y no tienen problemas mentales. Ahí no está el problema. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué podemos hacer? Tenemos que perder el miedo al cambio, tenemos que animarnos, mujeres y hombres, a perderle el miedo, a cambiar lo que nos han dicho que debe ser la sociedad, lo que nos han dicho que deben ser los hombres, lo que nos han dicho que deben ser las mujeres. Solo de esa manera empezaremos a trabajar para erradicar la violencia que viven miles y millones de mujeres y de niñas en el mundo. Y aquí les quiero dejar una frase que me dijo la psicóloga con la que yo me atendí después de haber vivido violencia, que desafortunadamente ella ya no está. Ella ya falleció hace unos años. Pero créanme que yo me quedé con esta frase para toda la vida. Y es la frase que le quiero decir a todas esas mujeres que están a punto de decidir romper el círculo de la violencia, a punto de tomar la decisión de cambiar su vida y tomar su vida en sus manos y vivir en una vida libre de violencia, porque se puede, porque siempre hay una esperanza, porque siempre hay la posibilidad de vivir sin violencia y se vive muy feliz. Y ella me decía, mira, Viviana, tú tienes que preocuparte por ti, por cambiar tú, por alejarte de los patrones que te hacen engancharte en relaciones violentas. Porque no importa si él no cambia, lo importante es que cambies tú. Porque si él regresa, tú no vas a ser la misma. Entonces, piensen en eso, amigas, anímense a romper el círculo de la violencia. Hay una vida afuera de ese círculo, es una vida con paz, con tranquilidad, con felicidad y sobre todo, es una vida en la que tú te vas a encontrar a ti misma. Y créeme, eso es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Entonces, y anímense, varones, vamos por el cambio cultural. Tenemos que hacerlo juntos, porque no es solo un tema de mujeres, es un tema de la sociedad en su conjunto. Tenemos que frenar esta grave pandemia que estamos viviendo de violencia contra las mujeres y de violencia feminicida que le cuesta la vida a 10 mujeres diarias en este país. Entonces, les quiero dejar esta gran reflexión. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Yo voy a poner este video en mi canal de YouTube y en todas mis redes. ¿Y qué les pido? Les pido que estén pendientes del próximo video porque ahí vamos a presentar esta nueva estrategia que queremos desarrollar desde la actividad de los ciudadanos que se llama Ciudad Mujer en el municipio de Nezahualcóyotl. Entonces, les mando un gran abrazo virtual. Tenemos que seguirnos cuidando porque, bueno, pues la pandemia parece que está un poquito o un muchito fuera de control, pero pues
hay que ser solidarios. Pónganse el cubrebocas, por favor, cuando salgan a los espacios públicos o llenos de gente. No hagan reuniones, lávense las manos, cuídense. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo. Y lo último, de verdad, hay que animarnos a romper el círculo de la violencia. Hasta luego.